cuando te sirve un cierto tipo de método. En mi caso, tenía que tomar una decisión importante en lo que respecta a mi trabajo, ¿no? Y eso podía cambiar mi vida, la de mi familia, mis parejas y todo, porque tenía que decidir si tomar o no un trabajo. Entonces tenía 3 días para tomar la decisión de si agarrar o no ese trabajo. Entonces me vino en mente que la mejor opción que tenía era leer un libro sobre la toma de decisiones urgente. Entonces aproveché y lo más rápido que conseguí fue en Kindle. Entonces compré el libro. Entonces, una cosa que me parece interesante de este libro, ¿no? Que, que narra distintos personajes en la historia que se han debido enfrentar a grandes tomas de decisiones y cómo estas evolucionaron en el tiempo y cómo les ha servido para que ellos tomaran decisiones, ¿no? El libro empieza hablando del caso de Darwin. Darwin tenía como 29 años y se le presentó un problema muy grande que no sabía cómo resolver. Ya él había dado la vuelta al mundo y estaba empezando a escribir su libro y su teoría sobre la selección natural. Entonces, pero le surgió un problema que no sabía cómo resolver. Ya había imaginado que los continentes habían estado conectados, como la evolución de los animales, pero se le presentó una decisión todavía más difícil que no sabía cómo resolver. O sea, si se debía casar o no se debía casar. Entonces, él agarró y entonces empezó a crear como un método para, para saber si se tenía que casar o no se casar, porque no lo sabía si hacerlo. Entonces agarró y puso una lista en un lado, puso las razones de por qué sí se tenía que casar y en otro lado por qué no se tenía que casar. Entonces los problemas que le iba a traer las cosas, ¿no? Entonces decidió que pasando varios días iba y pensaba, esto es más importante que esto otro. O sea, si una cosa positiva tenía más valor que una cosa negativa, y poco a poco iba borrando las opciones que no le convenían. Y así fue que decidió que se iba a casar. Después, habla el otro personaje histórico en la historia donde empiezan a tener, escribir sobre la toma de decisiones, viene el álgebra moral de Benjamin Franklin. Este personaje habla que había que tomarse unos días para tomar las decisiones, porque también las decisiones fuertes es mejor tomarlas en un periodo de tiempo, así lo vas analizando cómo te va apareciendo esas listas a medida de pro y contra, pero también cómo te va apareciendo en el tiempo, ¿no? Y él también habló, por eso se llama la álgebra moral, de darle un valor numérico a estas opciones, ¿no? Entonces, si este, esto es un problema, ¿no? Que podría tener consecuencias muy graves en el futuro, entonces les dio un valor numérico más alto. Y así, y al final de cuentas hace una suma y va eliminando las opciones que menos le convienen para tomar la mejor decisión. Y bueno, así el libro continúa con varios personajes históricos, habla de cómo fue la toma de decisión para decidir si matar o no y cómo hacerlo a Osama Bin Laden y te da, bueno, distintas estrategias de cómo hacer para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Ahí ellos te dicen, el autor te dice que tenemos que pensar, hacer como un mapa mental de si esta situación afecta a estas personas, si las cosas salieran mal, cómo sería la vida de esas personas, por ejemplo, cómo se verían afectadas. Entonces te metes en la perspectiva de esas personas. O sea, ¿por qué? Yo, por ejemplo, cuando estaba buscando
leí este libro para saber si tomar o no tomar, agarrar ese trabajo, pensaba, por ejemplo, en mi padre. Entonces pensaba, oye, mi padre se sentirá defraudado de mí porque no voy a, o sea, si no agarro este trabajo, oye, me están ofreciendo un trabajo que tiene, me daría una estabilidad económica, pero no sería quien soy yo. Entonces sentiría que defraudaría a mi padre. Entonces analicé cómo sería la situación si mi papá se sintiera defraudado de mí en el tiempo. O sea, cómo me vería, si eso de verdad sería así. Y así con las distintas personas, con mi pareja, con todas las personas afectadas de esta decisión. Y bueno, así. Es una manera también de, de evaluar cuáles podrían ser las posibles causas y sus ramificaciones de una toma de decisión y analizar en el tiempo cuál podría ser la mejor decisión y calcular cuáles podrían tener mayor peligro o potencial en el futuro. Más o menos esto es lo que habla el libro. Sí. Si quieren comentar algo de... Yo sí, hay dos cosas que me han gustado. La primera es, tú hablabas sobre lo que Darwin hacía de poner una lista, las ventajas y desventajas. Primero que se me ha venido a la mente es que se lo está analizando la situación. No es alguien que la emoción le gana y toma una decisión. Las personas, y más con las decisiones sentimentales, apresurar las decisiones que toman. Pero como nos dijiste, creo que es interesante tener una parte más lógica, al menos en estos casos, donde esa decisión sí puede representar un antes y un después, ¿no? En tu vida. Entonces, es lo primero que me gustó, tener esa mente fría, por así decirlo, más lógica. Y lo segundo, eh, lo que dijiste al final, que en tu caso lo hiciste de ver a quién afecta esas decisiones, ¿no? Porque no solo es algo para ti, sino que puede llegar a afectar a otras personas y que tengas en cuenta a esas personas también, me parece algo muy bueno. Y justo hace unos días estaba estudiando sobre unos conceptos y hablaban ahí de sistemas simples, sistemas complejos, que un sistema no es nada más que como que un conjunto de integrantes que dan un resultado, puede ser bueno o malo. Y como hablabas ahí, las ramificaciones que puede tener una decisión son como estos sistemas, son un conjunto de circunstancias, de elecciones que dan un resultado, ¿no? Y que también te pongas a pensar en esas ramificaciones, esos resultados, también me parece interesante, ¿no? Y te ayuda a eh, tener más posibilidad de elegir la mejor opción, ¿no? Entonces, eso es lo que me ha gustado. Sí, este, podría ser interesante también evaluar en cada opción la cantidad de riesgo y la probabilidad de que eso suceda realmente, que a veces no lo tenemos en cuenta. Y otra cosa es como el punto ciego. Nosotros casi siempre pensamos que tenemos que tomar una decisión A y una decisión B. Y a veces es que podemos tomar una decisión C. O sea, siempre hay otra manera de hacer las cosas, que muchas veces nosotros no las vemos y pensamos que por, a juro tenemos que hacer la A o la B. Pero casi siempre hay otras maneras también de hacer las cosas. Sí. Yo, yo pienso que cada día, cada decisión que tú tomas, estás cambiando tu vida. Aunque sea, por ejemplo, a la hora que te levantas, qué estás comiendo, qué estás bebiendo, estás haciendo deporte o no, estás leyendo o no. Eh, Cada decisión que tú tomes en tu vida, estás cambiando tu futuro. Por ejemplo, mucha gente cree que por cambiar ahora, mañana vas a ser otra persona. Y no, los cambios son a largo plazo. Por ejemplo, cuando tú te cambias a ti mismo en un año, puede que no se note la diferencia, pero en 2 o en 3, yo creo que se ve esa visión de futuro que tú dices. Y también la parte que me gustó también es, eh,
y si yo hago esto, ¿cómo le va a afectar, por ejemplo, a mi padre, ¿no? ¿Se sentirá orgulloso? No. Y yo creo que una cosa que leí también es que cuando tú lo piensas en frío, cada cosa que tú haces afecta a tu alrededor. Pero el problema está en que si no lo haces, también está afectando a tu alrededor. Así que la clave es hazlo y con el tiempo tu alrededor aceptará lo que has hecho. No sé si me explico. Pero por ejemplo, si tú haces algo y tu padre no está orgulloso de ti, puede que no lo esté ahora, pero con el tiempo, cuando vea tus resultados, que ese es el problema, que nosotros hacemos cosas para cambiar dentro de 1 año y medio, 2 años, no ahora ni mañana. Por ejemplo, la gente quiere ver el resultado mañana y por eso pues su padre o familiares dice eso es una tontería, no tiene ningún sentido. Por eso yo creo que sí, hay cosas que te tiran para atrás, pero si lo haces con el tiempo yo creo que la familia o tu entorno lo aceptará. Y eso me gustó mucho, la parte que dijiste al final. Pues si aporto yo también un poco. Víctor, me parece muy, muy interesante el libro que decidiste leer y además el contexto en el que tú estuviste, esa encrucijada de que tenías que decidir si buscar un trabajo o no, pues muestra ya mucho de tu personalidad. Porque ¿qué decidiste hacer? No, no decidiste hablar a 50 personas, saber lo que pensaban. Decidiste buscar dentro de ti y buscar un libro. Eso ya muestra mucho de ti. Muestra esa introspección que tú decidiste, ok, esto es una decisión importante, me la quiero tomar en serio, ¿cómo puedo hacerlo? Entonces decidiste buscar un libro y lo compraste en Kindle porque era la forma más rápida porque tenías 3 días para decidir. O sea que eso dice mucho de ti. Otra cosa que también dice mucho de ti, como tú comentabas, no es solo lo que impactaría a tu vida, sino cómo va a impactar esta decisión a todo lo de mi alrededor, que es verdad que a veces no, no lo pensamos necesariamente. Es cierto que la sociedad siempre intenta vendernos, es eso de que hay que tener un poco de instinto, de que hay que dejarse llevar por las emociones, de que a veces hay que decidir rápido, pero desgraciadamente muchas veces no. Entonces, por eso la expresión que tenemos de hay que dejarlo dormir con la almohada es muy interesante. Os pongo un ejemplo, yo vivo en Francia y hace 3 años más o menos compré un apartamento chiquitito, después de muchos años pagando alquiler, porque no me daba tomar un préstamo, digo, bueno, voy a decidir, tomé la decisión, ok, compro un apartamento, aunque sea pequeñito, para no pagar alquiler. Pues el notario, cuando tú decides o que voy a comprar un apartamento, te dicen, es muy interesante, te dicen, no lo puedes comprar, ahora has tomado la decisión, pero ven dentro de 2 semanas y dentro de 2 semanas, si sigues queriendo comprarlo, entonces ya seguimos con el proceso. Y esto parece que es algo que dice, ¿por qué será así? Pero yo estoy segurísimo de que es porque quizá antes no estaba esa norma y la gente luego se arrepentía. Entonces es una forma de obligarte, es una decisión muy importante. Tienes que tomar un préstamo. Entonces, quiero comprar el apartamento, venga, he tenido una corazonada, pero te dicen, ok, toma tu tiempo, como tú comentabas también en el libro de Benjamin Franklin, tómate unos días y luego ven y entonces si sigues pensando lo mismo, entonces vamos adelante. Así que la verdad es muy interesante y tendríamos que aplicarnos esto siempre. Pero yo pienso, yo recuerdo cuando acabé mis estudios, me agobié bastante, porque como tú comentabas, esa decisión, Víctor, de trabajar, al acabar tus estudios, digamos, tienes tantas posibilidades. Me pongo a hacer unas prácticas, me quedo en mi ciudad, me voy al extranjero. ¿Qué busco? ¿Busco el salario o busco el aprender? Hay tantas posibilidades que la verdad que abruman y estuve unos días pues bastante preocupado, durmiendo mal. Y una cosa que me ayudó mucho es el pensar, las decisiones son importantes, pero lo que es más importante es quién eres tú. A lo que me refiero, y lo decía también Moad antes cuando hablabas lo de tu padre que acabaría aceptándote. Al final, digamos, todas las decisiones, por ejemplo, comentabas lo de Darwin, si se casaba o no se casaba, pues por supuesto que su vida va a cambiar, pero lo que realmente tiene que ser uno es muy fuerte dentro y trabajar su mundo interior y tener muy claros sus valores para decir, pase lo que pase en mi vida y pase lo que pase en cuanto a decisiones, yo voy a tener muy claro
por ejemplo, que los valores de familia son importantes para mí o que la honradez va a ser importante para mí. Entonces eso, a la hora de tomar decisión, me dio tranquilidad. Porque, digamos, tengo tantas opciones, digo, pero da igual el camino que tome, porque voy a seguir siendo yo. Voy a estar fuerte dentro y no me voy a dejar llevar, digamos, por el ruido que haga este o por ese otro jefe que tenga, porque voy a estar fuerte yo dentro para tener esa solidez, digamos. Sí, una cosa que hace tomar las decisiones de esta manera es que te deja como cierta tranquilidad. Porque tú dices, oye, si tuve 4 días pensando todas las posibles variantes, el riesgo, las probabilidades, y sabes, hice mis cosas pensándolo bien, entonces sí, al final, si igualito las cosas salen mal, yo sé que con las herramientas que tenía en ese momento, tomé la mejor decisión que podía hacer. O sea, te quedas como sin remordimientos y eso te da mucha tranquilidad. Muy cierto. Y intentando, ahora se va a complicar un poco el debate, si os parece bien, vamos en esa dirección, si no, no, pero se me viene a la mente un problema más complejo. Imaginemos que tenemos que tomar una decisión a nivel de familia o a nivel de gobierno o de ciudadano. ¿Cómo hacer? Porque siempre criticamos, ¿verdad? Muchas veces que si los políticos, que si hay corrupción, que si hay cosas que se podrían mejorar, o por qué no me han preguntado, o me deberían haber preguntado. Entonces, ¿cómo pensáis, con la experiencia que tenéis en diferentes países, habiendo viajado también, cómo se podrían tomar mejores decisiones a nivel de grupos más amplios que un individuo? Ya sea, no sé si el libro lo abordaba, Víctor, en cuanto a una familia, un gobierno, una ciudad, ¿cómo pensáis que se podrían poner en práctica herramientas para tomar mejores decisiones? un- una idea que me viene en mente podría ser, o sea, siempre buscar a los que tienen experiencia y han dado resultados en esa área, ¿no? Si yo quisiera, tengo un problema, un problema de eléctrico en mi casa, yo buscaría a alguien que tiene experiencia en resolviendo ese tipo de problemas y sería la persona indicada para darme un consejo, o sea, porque también hay personas que tienen un conocimiento, todos tenemos nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Entonces, una persona que ya tiene experiencia resolviendo el problema, seguramente te puede dar un mejor consejo. Por eso siempre es bueno estar rodeado de personas que tengan talento. Sí, yo creo que también, fundamentalmente, como dijo Walde, tus principios es lo primero. Y aparte de eso, después de tener tus principios, rodearte, pues, por ejemplo, si es una cuestión familiar, reunirte con tu familia y poner todas tus cartas encima de la mesa, ¿no? Esto es lo que hay que tomar una decisión. ¿Qué elegimos? ¿No? Y ahí ya, como eres tú el que vas a tomar esa decisión, vas a tener un montón de ideas y según tus principios, como dijo anteriormente Juan, ahí es cuando haces una fusión de recolectar ideas y quién eres tú. Yo creo que esa es la clave. Porque si tú no creces, nunca vas a tener una decisión o vas a elegir bien, por así decirlo. Así que nosotros tenemos que crecer como personas para elegir mejor o tener una mejor decisión. Yo creo que básicamente tus principios, rodearte con esa persona o ese grupo y mejorarte a ti mismo para tener mejores decisiones. Yo creo que también se puede hacer como una pequeña diferenciación. Por ejemplo, en el caso de un problema familiar, lo primero que se me viene es, no sé, tratar de ponerte en el lugar de los otros. Y claro, si son familia, lo normal es que también los conozcas, ¿no? Entonces quizás ahí ya tienes una ventaja a poder empatizar con ellos. O en el caso de, no sé, como decías, planteabas un problema a nivel ciudad, no sé, unas elecciones, qué decisión tomar. Ahí ya está más complicado, porque es algo mucho más complejo y que no puedes tomar en cuenta todas las variables de la decisión que vayas a tomar, ¿no? Sin embargo, yo creo que como nos explicó Juan, la base siempre va a ser tomarte el tiempo, o sea, no dar una elección apresurada o por el momento, sino
tomarte el tiempo, pensarlo lo mejor que puedas y tener en cuenta también de que no estás tomando todo en cuenta y que tampoco vas a poder tomar todo en cuenta, pero que aún así, con lo que tienes, estás tratando de dar la mejor elección que puedes hacer en ese momento, porque igual lo decía Moad, si vas creciendo más, también puedes hacer mejor las cosas, pero teniendo esa humildad de decir, bueno, yo tengo este conocimiento y ahora mismo esto es lo mejor que puedo hacer, pero en el futuro puedo ser mejor y también seguir tomando mejores decisiones. Yo creo que también conocer cuáles son nuestras debilidades es una cosa súper importante porque si yo sé, por ejemplo, que soy una persona muy emotiva, ¿no? Entonces, tengo que tomar una decisión en algo que es muy lógico. Por ejemplo, una crisis que hay en mi compañía. Y yo sé que soy una persona muy emotiva, entonces me preocupo mucho también por las personas que están trabajando para mí, sus familias, cómo esto afecta a las personas que yo quiero, que trabajan para mí. Y me encuentro en una situación, probablemente, y yo soy una persona muy emotiva, seguramente tener una persona que sepa del caso y que tenga preferencias en la parte lógica podría ayudar, porque mi punto ciego podría ser el tomar decisiones más de la parte emotiva que lógica, y una persona que me complemente en mis debilidades podría ayudar a tomar una mejor decisión. ¿Sí? Muy buena observación, Víctor. O sea que si resumo más o menos todo lo que hemos dicho, al final, en general, quizás se pueden contar con los dedos de la mano las excepciones. En general, digamos, cuando se controlan las emociones y cuando se piensa a largo plazo, se toman mejores decisiones. Entonces, Por ejemplo, si tú tienes un problema con tu chica, ¿no? Ahí, sí, y tú eres una persona muy lógica, no puedes pretender tomar una álgebra moral y pensar y sacar las cuentas, no, porque mi chica, va, no, porque al final si tú tienes un problema con tu chica, seguramente es una cuestión emocional. Entonces necesitas tomar una decisión, la mejor decisión también de manera emocional. Debemos adaptarnos a la situación. eh, si no es tan sencillo poner una fórmula que funciona para No. todos los casos. Ok. Pero me ha gustado mucho el tema que has dicho, que, por ejemplo, mira quién eres, ¿no? Y, por ejemplo, si ves que algo te falta, búscalo. Por ejemplo, en este tema, eres una persona emocional, ¿no? Te gusta hacerlo a pasión, te preocupa la gente. Pues a veces tienes que buscar una persona fría, que no le afecte tanto relacionarse con seres humanos, sino que vea lo lógico, vea los números, vea esto es rentable, esto no es rentable, esto es bueno, esto es malo. Y hay dejarle esa moralidad, ¿no? Y eso es un poco la clave. Y para la gente que es muy lógica, también necesitan gente emocional, es que digan, cuidado que es una persona, tiene sentimientos, háblale bien. Puede que sea bueno lo que va a hacer, pero por ser demasiado lógico puede que le haga daño. Hay que tener ese equipo, porque la clave de todo es con quién te rodeas, el equipo. Yo creo que es lo muy importante para la decisión. Ok. Yo creo que todos estamos familiarizados, ¿no? Con el test de Myers-Briggs, las 16 personalidades. Entonces, como decía, ¿no? Si tu pareja es alguien más emocional y tú eres alguien lógico, es como que chocan, ¿no? Entonces, creo que es interesante que al menos con las personas que somos cercanos, porque podemos hacer esto, sería, no sé, decirle, puedes hacer este test y según el resultado que salga, sabes más o menos cómo comunicarte con ellos, ¿no? Ser, no sé, como un camaleón que se adapte a esas Y circunstancias. buena observación, Alejandro. También sí conocer quién eres tú y conocer con quién estás hablando para controlar mejor. Otra cosa que se me viene a la mente también cuando, como decías tú, Moad, el día a día es consecuencia de muchas decisiones. Lo que comes, a la hora que te levantas, cómo que te comunicas. Pues yo una cosa que me estoy aplicando últimamente es, antes a veces, cuando yo discrepaba con alguien o no estaba de acuerdo, pues a veces, digamos, buscaba un poco el debate o el conflicto para, digamos, intentar convencerle, que sabemos que nunca funciona, pero era un poco como
dentro de mí de decir, oye, pero no es tan claro que deberíamos hacer esto otro. Pero ahora lo que pienso es, cuando tomo la decisión, pienso, ok, ¿vale la pena discutir o no? Entonces lo que digo es, ¿cuál es la consecuencia de cada una de las decisiones? Digamos, si yo decido no discutir, ¿qué va a pasar? Pues voy a generar buena energía, vamos a hacer una broma, vamos a cambiar de discusión, no pasa nada, buen ambiente, buen rollo, que quizá es lo que voy buscando. Si voy a discutir, ¿qué va a pasar? Quizá a esta persona ya la conozco y sé que no va a ir bien porque no es el buen momento o no va a escuchar. Entonces ahora discuto mucho menos. ¿Por qué? Porque ya veo, digamos, decisión A, qué es lo que va a pasar, decisión B, qué es lo que va a pasar. Debería, sin embargo, aplicarlo a muchas más cosas, porque, por ejemplo, uno de los problemas que tengo es ir a dormir temprano, porque tengo siempre tantas ideas, tantos proyectos, nos pasará a todos igual, que nos vamos a dormir tarde y luego, pues a la mañana siguiente, pues no estamos frescos o nos levantamos más tarde de la cuenta y vamos con prisa. Pero realmente, si fuéramos capaces en ese segundo de decir, ok, decisión A, me voy a dormir temprano, apago el teléfono, mañana voy a tener un día productivo. Decisión B, voy a seguir trabajando 10 minutos, sé que no van a ser 10 minutos, va a ser una hora y mañana voy cansado. Si fuéramos capaces de siempre tener ese árbol de posibilidades y consecuencias, pues podría ser muy potente. Sí. Eh, Totalmente. Y una preguntilla, como has hablado del libro y del autor, ¿es que el autor, por qué escribió este libro? Si nos quieres comentar algo más del autor en caso de que lo sepas, o si recomendaban algún otro libro. bueno, la verdad, mucho de la autobiografía de Benjamin Franklin, y el autor participó en la estrategia para decidir qué hacer con Osama Bin Laden. O sea, él participó en la toma de decisiones ahí, de qué hacer cuando el 11 de septiembre y qué decisiones tomar. Cómo afectaba esto los países que estaban en juego, porque tenían que entrar en un país, entonces esto hacía que tuvieran que violar algunos convenios internacionales y cosas de ese estilo. Y qué pasaba si las cosas no salían bien, o sea, ese tipo de cosas. Él fue uno de los que participó en la toma de decisiones. ¿Algún otro libro que recomendara o que se os venga a la mente en cuanto a toma de decisiones o algún tema similar? La verdad A que mí, no. por ejemplo, se me viene a la mente uno que escribió un negociador del FBI que trabajó su carrera negociando con terroristas y mencionaba lo que tú decías también, Moad, de que siempre hay que tener mucho la empatía y conectar con el otro. Creo que lo hemos mencionado mucho, que muchas veces se va como un poco al conflicto y este hombre negoció durante toda su carrera con rehenes y pidiendo rescates. Y al final, pues lo que decía eso, hay que generar una empatía, hay que entender el punto de vista del otro y hay que intentar un poco evitar el conflicto y sacar a esa persona un poco de ese modo emocional, porque si va uno emocional en una negociación con rehenes y demás, pues puede acabar muy mal. Entonces desarrollaron técnicas para tener mucha escucha activa y para calmar un poco, comprender que el otro, como decíamos, está en un lado emocional y de mucha tensión, y al mismo tiempo, pues escucha activa y enfatizar con ellos cómo se sentían para evitar, digamos, tomar una decisión apresurada que luego podría ser mala para las dos partes. Mm. Otro libro que a mí también me parece que habla del mismo tema, bueno, habla de muchas cosas, pero sobre la tema de decisiones y dice cosas importantes, es Principios de Rey Dalio, porque en este libro Rey Dalio habla de que nosotros tenemos dos cosas que juegan en contra de nosotros, el ego y los puntos ciegos. Entonces él habla, ¿no? Que nosotros lo que tenemos que seguir es la verdad. Nosotros cuando tenemos que tomar decisiones, nosotros tenemos que tratar de ver es la verdad. Porque muchas veces, ¿no? Yo tengo una idea sobre algo y trato de que las personas que estén junto a mí y que yo les estoy comunicando mis ideas, la vean de la misma manera que yo.
Y esto es un error, porque claro, si tú buscas personas que piensen igual que tú, las vas a conseguir. Y mientras que uno tiene que estar dispuesto a estar personas que tienen talento, son preparados, o sea, que tengan resultados, que muestren resultados, pero que piensen diferentes que uno. Porque eso te da otras perspectivas que pueden sumar a que tú tomes mejores decisiones, porque al final lo que cuenta es la verdad. O sea, para obtener resultados. Claro. ¿Y vosotros, Alejandro Moat, también habéis leído en Kindle? Yo es que no he probado. ¿Qué te parece como formato, Víctor? ¿Te gusta? O Moat, Alejandro, si también lo habéis usado. Lo Yo la verdad es que un personal, poco más tradicional, pero no sé, yo me gustan más libros físicos, pero no sé, hay gente que le gusta más. Todavía no lo he probado, no sé mi experiencia. ¿Tú, Alejandro? por ejemplo, acá en mi ciudad, no es que lleguen un montonazo de libros. Hay los más conocidos, digamos, cómo influir en las personas y hacer amigos, de hábitos de la gente altamente efectiva. Yo últimamente estoy leyendo los libros por una página que se llama Script. Tiene una membresía que la pagas. Pero lo que me gusta es que tú tienes un libro, no sé, leo 30 páginas, cuando quiero volver me dice, te falta, no sé, 150 páginas y estás en el 25%. Entonces, ver esos números es como que me da impulso a seguir leyendo, ¿no? Digo, hoy voy a leer hasta el 40%. Entonces, es como que mantiene el registro y también me da ganas de volver a leer, ¿no? Es como el objetivo. ¿Y tú, Víctor, fue el primer libro que leíste con Kindle o cuál es tu experiencia usando ese formato? Oye, yo tengo ya como 2 o 3 años leyendo en el Kindle y para mí fue un cambio porque ahí tienes las ofertas del día, entonces prácticamente consigues libros de todo tipo y los mejores libros también del mercado los consigues a precios increíbles, o sea, 1 euro, 2 euros, puedes leer. O sea, creo que hace que sea muy rápido también el acceso a la información. Yo creo que esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. O sea, antes tú tenías que vivir en una ciudad que tuviera una biblioteca, que tuviera, ahorita con internet, o sea, tú tienes acceso a la información. Más bien el problema es al revés, tienes demasiada información y decidir qué libros leer. Con tu tiempo es lo más difícil porque hay demasiados libros y el tiempo es poco. Correcto, entonces volveríamos a la decisión, toma de decisiones, ¿no? ¿Qué libro me leo, por ejemplo? Porque ahora hay tanta opción que tenemos que decidir. Sí, Pero pues si queréis, para acabar un poco, dime, Víctor, perdona, te que interrumpí, sí. yo noto que con el Kindle, como la pantalla no es como la pantalla de un celular que tiene ondas, sino es fija, es una pantalla in como la de las calculadoras. Entonces eso hace que la lectura no te canse la vista. Después tienes la iluminación perfecta todo el tiempo. O sea, como si estuvieras en la biblioteca en el mejor horario del día. Y después también los márgenes los puedes exponer y siempre estás leyendo con el mismo tipo de font. Entonces eso hace que tú puedas leer en mayor cantidad, o sea, más rápido y se te queda grabado porque ya tu mente se acostumbra a leer en el mismo tipo de formato de font y de mover la vista de una manera más fluida, sí. O sea, es lo que yo noto. Muy interesante. Pues yo, como cada uno ha expuesto un poco cómo leer, Alejandro, que tienes esta plataforma, el script en el ordenador, Moat, tú más tradicional, Víctor, te gusta mucho el Kindle, pues yo ya otro formato diferente, yo soy mucho de audiolibro, porque me permite, escucho cuando voy corriendo o en bicicleta o cocinando, porque por trabajo tengo que estar muchas horas sentado, como muchos de nosotros, y luego pues me da un poco de pereza otra vez sentado a leer. Entonces he probado a veces con libro paseando, pero me mareo un poco. Entonces el formato de libro como que me permite
compaginar haciendo otras cosas o de pie, además que me gusta bastante, la verdad. Pues fenomenal, si queréis, podemos acabar un poco con las conclusiones de qué sacamos nosotros de esta lectura o de este resumen y si podemos aplicar algo de lo que hemos aprendido a nuestro día a día, porque al final, como hemos dicho, todo esto es de crecer, no es solo información por información. Entonces, si queréis, hacemos lo mismo, cada uno que presente un poco lo que sentimos y qué acciones vamos a poner en nuestro día a día para mejorar la toma de decisiones. Empiezo yo entonces. Pues bueno, yo creo que hay que ponerle número o poner como un análisis de las ideas, ¿no? Y de la prioridad de cada cosa, pero luego aún así yo creo que tienes que elegir según tu instinto, según lo que sientes de verdad. Aunque los números te digan esto es más importante, pero los números son importantes, pero yo creo que la última palabra tiene que ser tuya y de tu instinto. Yo creo que con eso me quedo hoy. Con lo que me quedo también venía de Moad, ¿no? Eh, Mientras más sepas, vas a tener la posibilidad de elegir mejor. Entonces, si te enfocas en siempre ser mejor, en aprender, tener esa obsesión de más, pues vas a ir mejorando en eso, ¿no? Entonces, esto sería con lo que me quedo y también con lo de tranquilo, o sea, no necesitas tomar la decisión en ese instante. Puedes, puedes pensarla, puedes reflexionarla y hacerlo mejor. Perfecto. Pues yo me quedo con lo que dije, que es lo que estoy trabajando un poco de ir a dormir más temprano. Es verdad que tomo bien decisiones, por ejemplo, ahora para no discutir, porque veo la consecuencia de que vamos directamente a generar una mala energía, pero es verdad que en cuanto a dormir, pues voy a intentar decidir, pensar si voy a dormir ahora, mañana voy a estar fresco, me levanto temprano, si no voy a dormir ahora, me va a dar la sensación ficticia de que estoy siendo más productivo, pero realmente ya mi cerebro pues no es tan eficiente porque he estado trabajando todo el día, así que intentaré un poco, digamos, como tener esa misión un poco más lógica, incluso para las pequeñitas cosas. Yo me quedo en que hay que tratar siempre de buscarle la verdad. A veces es difícil admitir cuáles son nuestras debilidades, pero casi siempre si las tenemos en cuenta, eso nos permite tomar mejores decisiones. Fenomenal. Y es que sabemos cuándo va a ser el próximo libro. Yo creo que nos ha quedado una primera sesión espectacular, muy potente, no muy larga ni muy corta y cubriendo muchos temas y un buen debate. Así que mi pregunta sería, ¿qué libro vamos a discutir la próxima semana? Ya lo veremos, ya lo ¿Quién veremos. sabe? ¿Quién sabe? Pues nada, lo dejamos como sorpresa entonces, ¿no? Sí, Chao. sí. Ok, Hasta la perfecto. próxima. Muchas Pero gracias. para acabar,